versículo que vamos a contemplar se encuentra en Colosenses capítulo 3 y es el versículo 9, que dice: no se mientan los unos a los otros, pues despójense del hombre viejo con sus obras. No se mientan los unos a los otros. Y poco reflexionando sobre este versículo del Evangelio, la primera pregunta que me venía a la mente era: ¿por qué mentimos? ¿Qué es lo que nos lleva realmente en nuestra vida a mentir? Y pues hay diversos motivos por los cuales a veces nosotros escogemos la mentira. Uno, a veces, sobre todo cuando somos más pequeños o incluso también más grandes, para evitarnos algún regaño o algún castigo. Cuando somos pequeños, pues está el típico de la mamá: tú te comiste las galletas. Y decimos: no, yo no me comí nada, y tenemos todas las migajas aquí en la boca y en la camisa. Y decimos: no, yo no. Y pues claro, es para evitarnos un regaño. Pero no solo de pequeños, sino a veces también de grandes. Tienes un trabajo que entregar en la escuela, en el colegio o en el trabajo. Tienes algo que entregar, ¿y por qué no lo entregaste? No, pues mira, es que se me complicó, se cayó el sistema, no tuve internet, y en realidad es porque te la pasaste viendo una serie o distraída en otras cosas. En lugar de decir la verdad, pues no me organicé y me hice bolas y no pude. Y entonces a veces mentimos para evitarnos un regaño o para evitarnos un castigo. Se ve como una salida fácil a, a que nos castiguen o a que nos regañen. Parece ser una salida y en realidad no lo es. También porque otra razón mentimos. A veces es por flojera, por pereza. Decimos: es que si digo la verdad tengo que dar un montón de explicaciones de por qué sí, por qué y tal. Entonces decimos una mentira y ya, por tal cosa. Y ya, nos evitamos toda una serie de explicaciones que a lo mejor nos da flojera explicar o nos da pereza explicar, no queremos, no nos da la gana, no nos nace o como quieras decirlo. Y entonces pues utilizamos una mentira simplemente para irnos por la vía cómoda, por la vía fácil. Y como leímos hace poco en la escritura, ya sabemos el camino ancho y espacioso, ya sabemos hacia dónde conduce. Otro motivo por los cuales a veces nos gana la mentira es precisamente por la vanidad para mantener una cierta imagen. Es que ¿cómo voy a decir que me equivoqué? ¿Cómo voy a decir que yo hice tal cosa? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me van a querer menos? ¿Me van a juzgar? Esta imagen que tienen de mí, de que yo siempre llego puntual, ¿cómo es posible? Y entonces me invento una mentira: es que hubo un choque, es que hubo un accidente, y en realidad no, a lo mejor me quedé más tiempo en la cama, me dio flojera y no me levanté. Y en lugar de decir: oye, ¿sabes qué? Pues me dio flojera y no me levanté. Decimos: no, pues es que el tráfico, es que un accidente, es que si vieras, es que una marcha. Y nos empezamos a inventar un montón de mentiras. O en lugar de otras cosas, pero es para mantener una imagen, una fachada. Y es algo que no somos. Y a veces porque pensamos que pues, nos van a querer menos si no somos perfectos. Nos van a querer menos si no cumplimos unos ciertos estándares que la sociedad nos impone. Entonces, si yo no logro eso, pues entonces no me van a querer. Y eso a veces lo vemos mucho. Personas que nada más viven de la apariencia. A lo mejor se compran el coche del año y deben la vida entera, pero se están endeudando. ¿Por qué? Porque tienen que mantener una imagen. Y entonces se compran el coche del año, se compran la ropa de marca, intentan aparentar una vida de no sé qué, de lujos, y en realidad están súper mal. Y están viviendo en una mentira porque quieren llenar unos estándares. Otro motivo por los cuales mentimos, que me vino a la mente buscando por qué mentimos a veces, es para lograr un beneficio. Como pues quiero lograr tal beneficio, pues miento. Miento con tal de lograr algún beneficio propio o algún beneficio para los demás. Y entonces pues, ahí tenemos 4 motivos por los cuales a veces nos enredamos en la mentira. Uno, para evitarnos un regaño, un castigo, por pereza, por flojera.
por vanidad, para mantener una imagen o para lograr un beneficio. Y es importante que vayamos descubriendo por qué vamos mintiendo, porque la mentira pues realmente es muy tentadora. Es muy fácil mentir a veces. Se nos presenta la oportunidad cada día de mentir. Y todos tenemos la tentación, y yo creo que todos alguna vez hemos caído en la tentación de mentir. Yo creo que sí. Si alguno no ha mentido en su vida, pues mis respetos para él, lo felicito, pero yo creo que la inmensa mayoría alguna vez hemos mentido. Hemos mentido en nuestra vida, hemos escogido el camino fácil y no hemos ido por donde quiera. Pero luego nos ponemos a pensar, pero realmente es muy malo mentir. O sea, usted acaba de decir, padre, que todos mienten, pues entonces, ¿qué tan malo es? O lo que yo escucho tantas veces, pero una mentirilla blanca, padre. Sí he mentido, pero era una mentira inocente. Era una mentira blanca. Entonces no es tan malo. Y sí, ciertamente hay grados en la mentira. Hay mentiras que sí son más graves que otras. Eso es evidente. Tampoco todas las mentiras tienen el mismo grado o la misma gravedad. Es evidente que hay mentiras que no pasa nada. Por ejemplo, cuando hacemos una broma a alguien, pues casi siempre estamos haciendo una mentira. Le estamos tomando el pelo, le decimos una cosa que no es para tomarle el pelo, para reírnos un poco. Y la otra persona se lo toma bien, se da cuenta, todos nos reímos y no pasa nada. Objetivamente hablando, podemos decir, es que mintió porque dijo que no había hecho tal cosa y en realidad sí la hice y nada más era para ver su cara de susto y reírnos un rato, ¿no? Pues sí, y en realidad no pasa nada. La otra persona lo toma bien, se entiende que es en un ambiente de broma y no pasa nada, obviamente, porque estamos en un ambiente de alegría, en un ambiente de broma, en un ambiente de confianza donde sabemos que no va a pasar nada. Entonces, pues no pasa nada. Pero pues realmente la mentira sí llega a causar serios daños. Desde el punto de vista de la psicología, ya no solo espiritual, sino incluso desde la psicología, vemos que primero crea un daño a la persona a la cual mentimos, porque se siente decepcionada. Si yo le miento a una persona y luego la otra persona se da cuenta, obviamente que le voy a hacer un daño, porque se va a dar cuenta de que la engañé, de que no le dije la verdad, de que no fui sincero. Entonces le estoy haciendo un daño a otra persona. Otra causa negativa de la mentira es que crea desconfianza. Cuando una persona te miente, y sobre todo si es algo fuerte, pues de repente ya no tienes confianza en esa persona. Porque dices, es que me mintió ya una vez. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo yo sé que me estás diciendo la verdad o no si ya me mentiste? Entonces crea esa desconfianza. También otro efecto de la mentira es la ira o el enojo. Cuando nos mienten, nos solemos enojar también. Y decimos, oye, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Entonces también no solamente se crea el daño, la desconfianza, sino también puede llegar a crear ese enojo, esa ira. También puede llegar a crear una frustración de decir es que yo ya no sé si estás diciendo la verdad o no. Realmente pues, me siento frustrado. O incluso la persona que suele mentir mucho también vive ella misma un calvario porque las demás personas ya no le creen. Una persona que miente constantemente o que miente con facilidad, de repente las personas ya no le creen. Y entonces puede crear una frustración porque hay momentos en los que está diciendo la verdad y ya nadie le cree. Y entonces puede ir creando esa frustración. También como un efecto va creando una soledad. Una persona que miente pues se va quedando sola porque las personas ya no confían en él, ya no le pueden confiar nada. Ya lo que les dice una persona que miente pues no te la crees. Entonces una persona que miente se va quedando solo porque pues va cayendo en sus propias mentiras. También desde el punto de vista de la psicología causa una baja autoestima y también un sentido de culpabilidad. Sí, mentiste, a lo mejor te libraste de algo, pero te queda ese sentido de culpa. No dije la verdad, no fui sincero. Y entonces, pues ahí se va creando toda una serie
de factores, de daños desde el punto de vista psicológico, no hemos hablado de lo espiritual todavía. Pero pues por todos esos daños vemos que realmente pues sí es muy mala la mentira. Nos va creando unos daños muy grandes. Y desde el punto de vista espiritual, ¿cómo es esa? ¿Qué efectos produce la mentira? Pues primero sabemos, porque nos lo dice la Sagrada Escritura, en San Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice que el diablo es mentiroso desde el principio y es padre de la mentira. Por lo tanto, cuando somos mentirosos, pues nos hacemos hijos del diablo. Y yo creo que nadie quiere ser hijo de ese Señor. Pero el padre de la mentira nos dice la Escritura, aquí tengo mi Biblia para que después no me digan, aquí está, el padre de la mentira es el diablo. San Juan capítulo 8, versículo 44. Es un versículo largo, pero al final nos dice que el diablo es mentiroso desde el inicio y es padre de la mentira. Por lo tanto, pues cuando nosotros mentimos, nos hacemos hijos de ese Señor. Y como les digo, pues no creo que nadie quiera ser hijo de él. Yo al menos no. ¿Qué otro efecto espiritual produce la mentira? Te divide por dentro, porque pues dices una cosa, pero en realidad piensas otra. Dices una cosa, pero en realidad sientes otra. Y por lo tanto va creando una división en tu interior, y toda división no viene de Dios, porque el diablo, precisamente la palabra diabolus, significa el que divide. Tiene muchos significados dependiendo, pero uno de ellos es el que acusa, pero luego también es el que divide. Y el diablo busca dividirnos por dentro. Y por lo tanto, cuando tú estás mintiendo, te estás dividiendo por dentro. Y luego también nos hacemos más daño que bien. Obviamente, cuando mentimos, como les decía al inicio, cuando veíamos las causas de por qué mentimos, también hay un beneficio, un cierto beneficio, si no, no mentiríamos. Ya sea para evitarnos un castigo, una explicación, etcétera, que ya le hemos dicho. Pero vemos que el beneficio que obtenemos realmente no se compara o no es proporcionado con el daño que nos hacemos. Porque realmente nos dañamos por dentro, nos deja un mal sabor de boca. Quizás sí me evité un regaño del jefe, me evité pagar una multa, me evité no sé cuántos, a lo mejor un despido o a lo mejor una bajada de sueldo o lo que sea, pero en realidad al final me deja un mal sabor de boca. No me deja realmente bien, no me deja contento. Y además después, cuando decimos una mentira, nos hacemos esclavos de esa mentira, porque después tú tienes que vivir de acuerdo a esa mentira. Si tú dijiste una cosa, como dicen por ahí, un mentiroso tiene que tener muy buena memoria, porque después tiene que vivir de acuerdo con esa mentira que dijo. Y entonces te haces esclavo de tu mentira. Y Dios no nos ha dado un espíritu de esclavos, sino nos ha dado un espíritu de hijos, un espíritu libre, nos llama esa libertad interior. Pues por todo esto es muy necesario que vayamos descartando las mentiras en nuestra vida, porque nos hace daño desde el punto de vista psicológico, nos hace daño obviamente desde el punto de vista espiritual, porque nos hace hijos del enemigo, del maligno, nos divide por dentro, hace un daño a los demás, dañamos a nuestro hermano, provocándole esa desconfianza, ese dolor, esa ira, esa frustración, nos puede llegar a crear una soledad, una baja autoestima, un sentido de culpabilidad. Y entonces cuando ves todos los efectos negativos, dices, pues no vale la pena. No vale la pena realmente mentir, porque después me va a traer todas estas consecuencias negativas y nos hace pues esclavos. Y Dios precisamente ha venido a liberarnos de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Del pecado. Entonces, pues por todos estos elementos es importantísimo ir descartando esas mentiras de nuestra vida. Ahora bien, en la vida espiritual siempre hay que trabajar en positivo. No es que de aquí vayas a decir, pues a partir de ahora no voy a mentir. No. A partir de ahora tienes que decir, voy a decir la verdad. Eso es lo importante. Porque si solo trabajas en negativo, tarde o temprano te vas a cansar. Y es poco agradable trabajar así. Entonces siempre hay que trabajar en positivo. Entonces no vas a decir, no voy a mentir, sino
voy a decir la verdad. Ese tendría que ser el propósito. ¿Y cómo podemos hacer para vivir en la verdad? No es solamente decir la verdad, sino es vivir en la verdad. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, primero vamos a ir trabajando en positivo. Yo quiero vivir en la verdad. ¿Cómo podemos vivir así? Entonces, en San Juan, en el capítulo 14, versículo 17, Jesucristo nos habla del Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Tu palabra es verdad. Santifícanos en la verdad. Ahí está en la Sagrada Escritura. Entonces, primero, pues pedir a Dios ese Espíritu de la verdad. Tenemos que pedirlo en la oración. Y por eso estamos en esta vigilia de oración, para estar en unión con Dios. Le estamos pidiendo ya desde ahora, se le hemos pedido por intercesión de la Santísima Virgen en el Santo Rosario, se le hemos pedido en esa oración. Y ahora también vivir en ese espíritu de la verdad. Por eso pedirle, como les decía, pedirle a Dios, Señor, concédeme ese espíritu de la verdad. Tu palabra es la verdad. Y luego Jesucristo se define a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si queremos vivir según Dios, hay que vivir en la verdad. En el mismo versículo de Colosenses, leímos el capítulo 9, pero más adelante es muy interesante, el versículo 10 dice, porque dice que nos despojemos del hombre viejo con sus obras. Cuando habla del hombre viejo se refiere pues a nuestro antiguo estilo de vida, lejos de Dios. Al inicio del versículo 5 hay cierta una descripción, no lo voy a leer, leanlo ustedes, pero más adelante dice, revístanse, dice, os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador, etc. Y luego en el 12 dice, revestíos, revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Y este tiempo que hemos estado encerrados en nuestras casas no ha sido fácil la convivencia. No ha sido fácil. Es difícil convivir con las mismas personas siempre, todos los días. Y por eso, pues, hay muchas cosas que perdonarse seguramente. Malos entendidos, que es que tú no haces nada, no colaboras, no limpias aquí, no limpias allá, haces desorden, deja de estar viendo esto, deja de estar viendo el celular, ponte a ayudar porque no me ayudas, etcétera. Entonces, seguramente hay varias cosas que tienen que perdonarse los unos a los otros. Pero fíjense, sigue diciendo la Escritura, y por encima de todo esto, revístanse del amor. Revístanse del amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Sobre todo esto es la caridad. Es decir, ¿por qué yo quiero decir la verdad? Por amor a mi hermano. ¿Por qué voy a decir yo la verdad de las cosas? Porque lo amo. Porque quiero el bien para él. Y por eso quiero vivir en la verdad. Porque para vivir en la verdad tengo que revestirme de Cristo, tengo que revestirme de Dios, y Dios es amor. Y por lo tanto tengo que tener pues un correcto amor a mí mismo. Y por lo tanto yo no me voy a permitir dobleces en mi vida. Yo no me voy a permitir en mi vida pues otras cosas. Porque yo quiero vivir en la integridad. Y aquí pues no te preocupes si te encuentras que en tu vida hay mentiras, porque seguramente que las habrá. Es un ejercicio constante en nuestra vida de ir haciendo esa renovación. Como nos decía una hermana en una reflexión sobre los diversos puntos de orientación en el mar, cómo pues hay que ir otra vez orientándose, hay que ir tomando la ruta adecuada.
porque las corrientes, etcétera, nos pueden ir desviando. Y lo mismo pasa en nuestra vida. A veces las mentiras, otras cosas se nos van colgando en la vida. Y pues continuamente tenemos que irnos purificando, continuamente tenemos que ir viviendo ese espíritu de la verdad. Y no es fácil, la verdad, porque hay que iluminar. Y para lograr esa iluminación en nuestra vida tenemos que vernos como Dios nos ve, con una mirada de amor. Eso es importantísimo, porque si nosotros nos vemos a nosotros mismos simplemente como nos vemos a nosotros mismos, con una mirada de juicio, pues entonces realmente no nos estaremos viendo como somos. Vernos con la mirada de Dios, que es una mirada de amor, eso es lo importante. Entonces, primero pedir ese espíritu de la verdad en nuestra vida es importantísimo porque es un don de Dios y Dios se lo da al que se lo pide. Segundo, ya en la práctica, ya bajándolo a nuestra vida concreta, primero ver por qué mentimos, porque aquí todos mentimos alguna vez, no nos hagamos, aquí hay que ser sinceros, todos nosotros a veces mentimos y ver, a ver, ¿qué es lo que a mí me lleva a mentir a veces? ¿Es por vanidad? ¿Es porque tengo una flojera y luego estoy justificando todos mis errores, que a fin de cuentas es vanidad porque no quiero que me critiquen? ¿O qué circunstancias me llevan a mí a mentir? ¿Qué es lo que me lleva a mí a mentir? Eso es lo primero que tengo que fijarme. ¿Qué es lo que me lleva a mí a mentir? Para desde mi realidad partir. Y no tengas miedo de decir cuál es mi realidad. Esta es mi realidad. Y no pasa nada, hay que partir desde ahí. Y segundo, no solamente ver cuáles son esas circunstancias o ver por qué yo suelo mentir a veces, poco o mucho lo que tú mientas y dices, no, yo casi nunca miento, soy una persona muy recta, muy honesta, pues bendito sea Dios, agradécele y pídele que te mantenga en esa honestidad, en esa rectitud. Pero si te fijas que de vez en cuando todavía alguna mentirilla por ahí se te sale, pues fíjate en qué circunstancias o qué es lo que te lleva a ti a mentir. Y luego también, pues, bajarlo a la práctica, hacer obras de verdad. Ya identifiqué yo que yo suelo mentir para justificarme. Yo suelo mentir cuando, pues, por pereza no hago esto, no hago lo otro. Pues, ya eres consciente, ya sabes, pues pon en práctica. Y aquí hay dos aspectos donde podemos hacer la verdad en nuestra vida. Primero, en nuestras palabras, es decir, decir las cosas como fueron. Decir, ¿sabes qué? Pues es que no lo hice porque me quedé dormido. Perdón, me quedé dormido, no escuché mi alarma, me quedé dormido, salí corriendo y llegué tarde. Y ya, no pasa nada. Todos nos equivocamos. Y no por eso eres menos, no por eso vas a ser menos amado. ¿Sabes qué? Pues me distraje en otras cosas, de repente me encontré un video aquí, me entretuve viéndolo y al final no hice lo que tenía que hacer, perdón. Pero bueno, eres sincero. Y luego también la verdad en mis obras, es decir, en mi vida, que mi vida sea coherente con lo que voy viviendo. Y a veces es más difícil que las palabras de la verdad, sino que mi vida realmente sea en coherencia con lo que digo vivir. Si yo digo que soy misionero de Jesús o si yo digo que soy católico bautizado, pues compórtate como un católico bautizado. Si yo digo que soy misionero de Jesús, pues compórtate como un misionero de Jesús se debe comportar. Y es ahí cuando estás haciendo la verdad en tu vida. Y aquí hay que estar atentos a una crítica que yo suelo escuchar muchísimo en personas que están en ese camino de fe. Es una crítica muy común que a veces nos dicen, ay, tú que estás ahí, tú que rezas tanto y no sé qué, y mira, haces no sé cuánto. Tú que te la pasas rezando en tus grupos de oración y luego haces no sé qué. Y a veces es una crítica que las personas nos hacen. Nos dicen, piensan que porque rezamos somos perfectos. Y es al revés. Precisamente porque no soy perfecto, por eso rezo, necesito rezar. A mí me encanta decir una anécdota, no sé si ya se las he dicho a ustedes, pero si no se la repito porque me gusta mucho.
decían de un capitán de un barco, que ellos tenían su capellán, iban todos los marineros en su barco, y iba el capellán, y todos los días tenían misa, todos los días celebraban la misa en la mañana y comulgaban, y el capitán comulgaba todos los días. Pero después, durante el día, este capitán los trataba con la punta del pie. Tú, hijo de no sé cuántos, mira cómo hiciste esto, no sirves para nada, y tú, mira nada más, ponte acá, y los trataba fatal. Y hasta que un día pues la tripulación le dijo, oye, tú comulgas todos los días y ¿por qué nos tratas así? Y el capitán les dijo, y agradezcan que comulgo porque si no ya los hubiera tirado por la borda a todos. Y es lo que a veces pasa, o sea, realmente nosotros rezamos, nosotros nos acercamos a Dios porque lo necesitamos, porque estamos en ese camino hacia la santidad. Entonces, pues si en esa coherencia de tu vida te encuentras de que no eres de todo perfecto, pues estás en camino y tendrás tus caídas y te tendrás que levantar y tendrás que ir descartando esas mentiras en tu vida. Entonces no te desanimes, ve poco a poco, una por una, sino bueno, primero voy a quitar esta mentira de mi vida, después voy a quitar esta otra mentira de mi vida, después voy a quitar esta otra mentira. Y no te preocupes, porque en ese camino no vas a estar solo, va a estar ese espíritu de la verdad acompañándote siempre. ¿Y qué podemos hacer con esos hermanos que a lo mejor vemos que son muy mentirosos? Pues con esos hermanos hay que acercarse con gran amor, hay que tener una gran cercanía, una gran comprensión, porque quizá están mintiendo porque quieren sentirse parte de, y ellos piensan que si no son así no van a ser amados, no van a ser dignos de amar, de ser amados, dignos de amor. Y por eso hay personas que mienten para ser aceptadas, porque piensan que si no cumplen esos estándares no van a ser aceptadas, no van a ser tomadas en cuenta. Y por lo tanto, cuando tú te acercas con amor a esas personas, cuando tú tienes esa cercanía con esas personas y les haces ver que no tienen que mentir para ser amadas, porque ya lo son, entonces pues se van a dar cuenta que no necesitan mentir. Si yo me acerco con una actitud de decir, es que tú eres un mentiroso, tú nunca dices la verdad, ¿tú crees que eso les puede ayudar? En algunas circunstancias sí, pero en la inmensa mayoría les va a ayudar más esa cercanía con amor. Como nos dice la Escritura, que ya lo leímos. Revístanse, por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección. Revístanse del amor. Por lo tanto, si tú tienes que acercarte a un hermano que tiene especial dificultad con la mentira, pues ten esa cercanía. Demuéstrale que Él es amado, Él es digno de ser amado por sí mismo y que no necesita mentir para ser aceptado, para ser amado. Y entonces desde ahí podrá ir también Él acercándose al espíritu de la verdad, acogiendo el espíritu de la verdad.